Buenas tardes, doctor Espinosa. Queremos conversar con usted un poco, haciendo un balance sobre lo que fue ayer la sesión, ¿no? Para empezar, ¿ha sido importante, cree usted, que fuera una sesión transparente, que se haya transmitido en directo para el resultado? Primero, gracias por venir a conversar conmigo sobre este importante tema. Yo creo que no solo en este caso, sino en todos los casos en que se pueda, es importante que el debate sea conocido, no solamente para asegurar transparencia, sino para consolidar credibilidad en lo que se dice. La gente entiende mejor cuando conoce, no solamente ha participado antes de poner elementos para resolver un caso, sino conoce en función de qué se está resolviendo. Entonces conoce cuáles son las opiniones que se han vertido y conoce por qué se llega a la conclusión que se llega. Ahora, esto lamentablemente no se puede hacer en todos los casos. El tribunal tiene un promedio de 6 a 7 mil casos que entran al año, pero sí hay, y además hay casos en los cuales, por ejemplo, lo que se está discutiendo es una detención de una persona porque, por ejemplo, se le acusó de violación y se le condenó a 25 años por ser un menor. O sea, hay ciertos temas en los cuales que tienen que ver con la intimidad personal. En efecto, y que implican algunas consideraciones de reserva, pero debemos, creo, y la experiencia que algunos asumieron solo como piloto y otros, como la magistrada Ledesma o el que le habla, plantearon como una necesidad. Tenemos que ir a eso. Además, eso es práctica constante en muchos países. Nosotros no vemos solamente las audiencias, vemos la deliberación en el canal de la institución que hace el equivalente al Tribunal Constitucional de Brasil. Nosotros vemos las discusiones de los procesos que serían los procesos de inconstitucionalidad en México. Y esto ha ayudado a fortalecer que la gente comprenda y que la gente haga suyo el pronunciamiento que se haya emitido. Y lo importante de un tribunal es que sus resoluciones se conozcan, se comprendan, porque nadie aplica ni hace suyo lo que no conoce y no comprende. Digamos, como regla general, si bien no en todos, se va a poder ver las sesiones que tengan que ver con procesos de inconstitucionalidad, contienda de competencia, como la de ayer. Así es, esa es la tendencia en la cual por lo menos algunos magistrados hemos estado inscritos desde siempre y que hemos conseguido apoyo ya, por lo menos para materializarlo en esta primera experiencia. Este proyecto piloto se va a ampliar, van a dar el respaldo, porque creo que esto tienen que aprobarlo en un pleno también. A ver, se aprobó en un pleno, entonces que esto se hiciera como se ha hecho. No es un secreto para nadie que no todos los magistrados miraban el asunto con el mismo optimismo. Y la fórmula para que esto fuera por unanimidad, como finalmente fue, es aprobarlo como una experiencia piloto. Entiendo que la experiencia ha sido absolutamente exitosa. Entonces, y no veo elementos por qué. Entonces, quienes apoyaron por unanimidad no lo sigan haciendo. Y si no lo hacen, tendrán que explicar por qué no lo hacen. Entonces, creo que se ha hecho bien. Creo que se ha demostrado que esto no está dentro de los temores que algunos podían decir. Van a hablar para la Cámara, van a buscar fijar posiciones que no son jurídicas. No, el debate ha sido bastante claro. Este es el caso. Puede o no gustarme más las argumentaciones de algunos de los colegas, pero finalmente se ha tenido una discusión que no se dilató más allá de lo necesario. Se pudo conseguir el consenso básico sobre así miramos las cosas y ya después habilitamos a que haya un plazo en el cada cual, mientras el ponente hace algunos ajustes en el texto, quien quiera expresar
con claridad porque dijo no lo haga, y quien coincidiendo con el ponente quiera reforzar ciertos contenidos también lo haga. En cuanto a la contienda competencial que han visto ayer, hay un sector que está cuestionando, que dice que es una sentencia que deja muchas puertas abiertas y muy peligrosa para el futuro. A ver, yo entiendo que un buen tribunal constitucional, y eso es algo que he promovido en más de 40.000 casos que he tenido que ver, tiene que fijar criterios. ¿Por qué? Porque la labor de un tribunal constitucional es precisamente la de concretizar, o sea, tener ciertos principios, tener ciertos valores, tener ciertas disposiciones, ciertas reglas de juego y materializarlas en el desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, obviamente, nadie pensaba, cuando se introduce elementos de instituciones parlamentarias en un contexto presidencial, que algunos problemas que se han presentado se han presentado. Y se han presentado. Entonces, lo que corresponde al tribunal es fijar criterios. Si han seguido mi intervención y van a seguir seguramente mi fundamento de voto, en eso hemos sido clarísimos. O sea, el presidente del Consejo de Ministros no puede presentar una cuestión de pedido, cuestión de confianza en blanco. El presidente del Consejo de Ministros no puede hacer un pedido de confianza para limitar derechos, o incluso no puede hacerla para restringir la protección de derechos reconocidos. O sea, la cuestión de confianza no puede ser el abuso o el mecanismo de abuso para recortar los derechos de los ciudadanos o las competencias que son privativas, propias de la naturaleza de una institución, que no era el caso, porque en el caso de la propuesta del gobierno era cambiar el procedimiento para hacerlo más transparente, pero quien siempre elegía a los magistrados del Tribunal Constitucional del Congreso. Pero tampoco puede haber una propuesta para decir, por ejemplo, yo quiero que elijan a la doctora Castillo presidenta del Congreso, aunque no sea congresista. No. Entonces, son entre congresistas, bajo ciertos parámetros, quienes van a elegir a los presidentes del Congreso, a las presidentas del Congreso. Entonces, eso para nosotros está muy claro. Así como está muy claro también que no necesitamos una denegatoria expresa, un no a la cuestión de confianza cuando presento un tema a discutir y se da una serie de circunstancias que demuestra que yo no tengo la menor intención de acoger siquiera término de discusión al tema. Y eso en este supuesto, en este caso, es muy claro. Se presenta una propuesta, debió trámite una propuesta que tiene una aplicación inmediata, porque cuando yo cambio un procedimiento a una situación en trámite no es para que se aplique de aquí a 2 años, sino el caso que esté en trámite. Y no lo aplico, no lo pongo como prioridad al debate. Entonces, no quiero aceptar que se presente una cuestión de confianza sobre el tema. Entonces, cuando es, con todo respeto a quien diga lo contrario, competencia del presidente del Consejo de Ministros, los ministros participar de las discusiones del Congreso, y la única diferencia es que no tendrán votos y son a la vez congresistas. No hay temas en los que pueden entrar y temas en los que no pueden entrar. Esas donde la norma no distingue, nosotros no podemos distinguir. O sea, y luego hay un pedido de cuestión previa de la congresista Wilca diciendo, oye, un momentito, si está mandándonos algo que tiene una aplicación inmediata, paremos el debate. No hubo intención de parar el debate. Entonces, si yo hago una propuesta y hago cuestión de confianza de esa propuesta para parar un sistema de votación, no quitarte la competencia a votar, parar un sistema de votación, y tú reiteradamente sigues con ese sistema de votación y
procedes a intentar elegir a dos personas, una, no terminas el proceso porque es impugnado, la otra no consigues los votos, pero sigues en la línea de discutir. Entonces, la Constitución habla de rehusar. Rehusar es rechazar, es denegar. Entonces, ¿qué me importa si después me dicen que sí, cuando en el interín han hecho todo lo contrario? Entonces, no está expresamente reconocido la Constitución, pero está dentro de lo que llamamos nosotros. El mismo Blume tiene un voto muy interesante en el caso de ICAPI sobre esto. Llamamos lo constitucionalmente posible. La Constitución no es una camisa de fuerza. La Constitución es el punto de partida para poder enfrentar problemas, para que el poder actúe de acuerdo con el derecho y los derechos. Entonces, que me hubiese gustado más que haya un artículo que lo diga. Sí, pero ante la situación concreta, nosotros por mayoría hemos considerado que el presidente a todas luces estaba en un tema que era de su competencia, estaba en un tema en el cual entonces no se demostraba intención de discutir lo que plantea por cuestión de confianza, que podía en ese sentido asumir que se le estaba denegando nuevamente la confianza. Y aquí hay que ser claros, el gobierno es uno, el hecho que haya renunciado el señor Kuczynski no quiere decir que sea gobierno 1, sino gobierno 2, es el mismo gobierno, entonces ya hay dos denegatorias y con dos denegatorias de cuestiones de confianza el presidente puede pasar a una disolución del Congreso. Fue entonces totalmente constitucional y no un golpe de Estado. Estaba dentro de los márgenes de lo constitucional. Entonces, porque cuando el Congreso dice, por ejemplo, que estas eran competencias privativas y que suyas, propias suyas, y dice que la sentencia del tribunal pone límites a lo que se puede discutir, yo no, y mis compañeros no compartimos esa interpretación. Creo que la sentencia que se emitió del tribunal es lo suficientemente amplia para permitir una gran cantidad de temas que se planteen por cuestión de confianza. Y lo más claro, la práctica del Congreso. El Congreso incluso concede, luego cuestión de confianza, reformas constitucionales, María Elena. El referéndum, cuando hubo referéndum. Así es, por referéndum y con temas como la conformación de la Junta Nacional de Justicia, en temas como el que si había inmunidad parlamentaria o no. Entonces, en ese escenario, el mismo Congreso ha admitido que lo que se puede plantear por cuestión de confianza es amplio. Y no olvidemos un último detalle. El Congreso, tú dirás más formal que realmente, no denegó esta cuestión de confianza. ¿No denegó la última, se refiere? Así es. Cuando ya se ve que el presidente va a disolver, ¿qué hacen? Hace una sesión y vota para supuestamente dar la confianza, pero materialmente... Es que ahí está el asunto. Con lo cual, lo que tiene que quedar muy claro es que la denegatoria no solamente puede ser expresa, puede haber una denegatoria tácita. No hablemos pues de términos planteados en la discusión política por alguien que no necesariamente está familiarizado con términos constitucionales. Entonces, en realidad, lo que importa en una cuestión de confianza para ver si esto genera una disolución es si hay el interés y la intención de atender el motivo que genera la cuestión de confianza. Y en este caso concreto nosotros consideramos que no hay una serie de hechos. Hago una propuesta, no la quieren programar de emergencia, no quieren aceptar que vaya el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de estos ministros presenta una cuestión de confianza, no quieren aceptar el trámite de esa cuestión de confianza como cuestión preferente, pasan a elegir bajo el procedimiento que precisamente era la intención de modificar. Entonces, en ese escenario pareciera ser,
Y a esa conclusión hemos llegado, que todos los elementos nos llevan a que pueda haber una denegatoria que no sea expresa. Si bien el presidente de la Comisión Permanente, el señor Lechea, ha señalado que va a acatar la sentencia... Es lo que corresponde. O sea, en un Estado constitucional, lo resuelto por un tribunal en general y lo resuelto por el Tribunal Constitucional debe ser acatado. Yo no pido que me resuelvan y las respuestas son buenas cuando dicen lo que yo quiero escuchar. Sin embargo, hoy día en la reunión de la Comisión Permanente han cuestionado nuevamente la sentencia, incluso han deslizado que es un tema político. A ver, cuestionamientos a una sentencia todo ciudadano tiene derecho a hacer, siempre que lo haga dentro de la lógica de la sana crítica. Yo mismo soy muy crítico de alguna sentencia tenida en el tribunal. Yo no hubiera resuelto entonces como la mayoría de mis colegas resolvió en un caso reciente de habeas corpus, de conocimiento público. Pero eso no quita que yo acate el pronunciamiento hecho por mis compañeros. Ahora, sobre el carácter político o no político de lo que hemos resuelto, que cada cual hable por sus propias constataciones. De uno y otro lado, de los votos de mayoría y minoría. Yo tengo casi 40.000 pronunciamientos emitidos en todo este tiempo. Hay algunos que podrán gustar más que otros y de repente seguramente he cometido errores en más de uno. Pero lo que nadie puede decir es que han estado condicionados a elementos o a presiones de tipo político o de tipo económico o de cualquier consideración. A mí, por lo que he votado, e incluso he tenido que tener, para mantener mi condición de magistrado del Tribunal Constitucional, he tenido que tener 3 pronunciamientos de la Corte Interamericana. Entonces, mi independencia, mi parcialidad, no es un discurso. Es una práctica concreta que la llevo hasta las últimas consecuencias. Eso no quiere decir que mis sentencias le gusten a todo el mundo. Porque obviamente cuando en un proceso, y un proceso como este complejo, hay más de un interés, hay gente que espera una respuesta que no obtiene y hay gente que espera una respuesta que se obtiene. Entonces, lo que sí, mirando lo que ha sido mi debate, mis votos en los otros casos y lo que va a ser mi voto aquí, puede no coincidirse, pero no va a poder encontrarse segundas intenciones en mi actuación. Pero para un sector han dejado puertas abiertas. Incluso el mismo magistrado Miranda señaló de que esta sentencia no iba a acabar con todo el debate sobre este tema de la cuestión de confianza. A ver, es que es difícil que una sentencia acabe con todos los debates, primero por la naturaleza de lo que se está discutiendo. Los norteamericanos son presidenciales, no tienen ministros, tienen secretarios del presidente. En el caso nuestro, históricamente, para de alguna manera controlar mejor al presidente, se traen elementos de un esquema del parlamentarismo. Y claro, como pasa con las fusiones pueden crear sinergias interesantes, pero problemas inesperados. Entonces, antes todo nos preocupaba cuando el presidente tenía mayoría parlamentaria, entonces, ¿quién controla al presidente? Pero claro, un problema nuevo es cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria, sino más bien tiene una composición minoritaria en el Congreso y entonces, ¿cómo se manejan estas situaciones? En el escenario parlamentario es muy claro. Si, por ejemplo, como le llaman ellos, primer ministro, es producto de una alianza de partidos, esa alianza de partidos se quiebra o no está muy sólida, él para ciertas decisiones que pueden ser cuestionadas, hace cuestión de confianza y obliga a alinearse al Congreso. Entonces, ahora, si no consigue ese alineamiento, el que resuelve el problema es el que finalmente eligió tanto al presidente del Consejo de Ministros como a los congresistas, que es el pueblo. Entonces, y por eso la respuesta a una denegatoria
de una cuestión de confianza donde existe, entonces es finalmente, entonces es la disolución del Congreso para que para que el pueblo escoja qué es lo que quiere. Entonces, allí no hay política, y a tal caso, si hubiese una intención política, ese es el plasmamiento que hace la Constitución de 1993, en cuya redacción nada tuvimos que ver los magistrados del Tribunal Constitucional. De hecho, hay temas pues que la realidad siempre es más rica y que hay que cuidar. Conversábamos hace un rato de la necesidad de precisar que no puede haber cuestiones de confianza en blanco, que no puede haber pedidos al Congreso por cuestión de confianza para recortar derechos, etcétera, etcétera. Y seguramente van a aparecer cosas nuevas. Entonces, o intención de lecturas distintas de cosas que ya conocemos. O sea, la Constitución establece reglas de juego, principios, derechos y elementos para el funcionamiento de una sociedad. Pensar que no van a aparecer cosas nuevas a interpretar en base a esos principios es pensar que el mundo se queda estatificado desde el momento que es una Constitución. O pensar que la lectura de esos principios, de esas cosas, entonces va a ser necesariamente la misma frente a situaciones que no estaban previstas formalmente inicialmente. Es también pensar como que el mundo se congela en el momento que se hace una Constitución. O sea, cuando ya estamos en situaciones de clonación humana y probablemente la próxima entrevista de aquí a un tiempo, siempre es un gusto recibirte, pero no me la hagas si no me la puede hacer tu clon. Y haya que determinar si tu clon eres tú misma, es tu hermana o es tu hija y qué responsabilidades tiene. No le puedes decir al juez constitucional, ¿sabe qué cosa? Como esto no estaba explícitamente previsto en el artículo, no. El juez va a tener que resolver el problema. Va a tener que recurrir a los principios, va a tener que recurrir a los valores, va a tener que recurrir a los derechos y a los elementos que ya tiene su Constitución y que tienen los convenios, los tratados y la interpretación vinculante de convenios que tenga, porque ese es su trabajo. Su trabajo es concretizar pautas para asegurar que podamos vivir en un mundo mejor. Entonces, donde los derechos no sean un cuento y donde el abuso del poder no se vaya a dar. Y siempre haya, y si se da, haya un límite razonable y pueda haber repercusiones a quien abusó el poder. Entonces, respuestas últimas, respuestas cerradas, respuestas finales, en muchos temas nunca vamos a tener. Pero lo que hacen, por eso lo importante es fijar criterios. ¿Qué te permite el criterio? No resolver todas las situaciones, pero darte elementos de juicio para si se presentan situaciones similares en el futuro, cómo abordarlas. Para evitar también un mal uso tanto del Congreso o del Ejecutivo. Por supuesto, para que entonces no tengamos una situación donde por un lado existe un Congreso al cual se le presenten cuestiones de confianza, pero que no quiere atender diciendo véngase mañana, véngase pasado, o te la apruebo pero hago lo contrario. Y de otro lado, para que no haya un uso abusivo del gobierno, entonces diciendo, bueno, hoy me levanté con ganas de plantear cuestiones de confianza y entonces pongo contra la pared al Congreso con la amenaza de la disolución. Precisamente la idea que está para poder ejercer derechos y limitar el poder, un principio básico que maneja todo tribunal constitucional es la idea del poder limitado. Entonces, nadie tiene todas las competencias. Entonces, hay que orientar cómo se ejercen esas competencias y hay que prever repercusiones para quienes no respetan su margen de competencias, sobre todo si con eso violan derechos fundamentales. El magistrado Sardón incluyó un tema que no estaba dentro de la demanda, que es que se apruebe que no puede postular el presidente Vizcarra en el 2021. Esto, ¿por qué lo presentó? No estaba en la demanda, ¿no? En realidad nosotros
los jueces resolvemos en función a aquello que se nos plantea, términos técnicos se llama pretensión, o lo que tenga vinculación directa. Por ejemplo, si estamos discutiendo sobre quién es el dueño de la cámara con la cual nos están filmando, si la República o el Tribunal Constitucional. Entonces, el grupo La República dice, soy el dueño, el Tribunal Constitucional dice, soy el dueño. Entonces, la discusión que va a resolver el juez es determinar quién es el dueño y lo que tenga que ver con esto. Entonces, si se plantea otro tipo de inquietudes, son muy respetables, pero sin duda no nos corresponde pronunciarnos al respecto. Pero eso sí notaba una posición política. Yo soy juez, yo no hago especulaciones, yo resuelvo procesos.